Hola a todos. Hoy vamos a aprender cómo crear un buen currículum usando herramientas simples en Microsoft Word. Un buen currículum vitae permite ser considerado más formal cuando se solicita un trabajo y aumenta enormemente las posibilidades de obtener una respuesta favorable para una entrevista. Para crear un buen CV hay que organizar la información presentada. 6 partes son necesarias para un buen currículum. Estas partes deben ser organizadas y, si es posible, en 2 columnas para dar estructura al CV. Por lo tanto, crearemos este currículum con simples herramientas de Microsoft Word. Abra la aplicación y cree un nuevo documento. Primero, insertaremos una foto actual. Esta foto debe ser profesional, con buena iluminación y debe mostrar la imagen de alguien formal. Debe ser de tamaño correcto, pero no demasiado grande. Entonces vamos aquí en insertar, después imágenes, desde un archivo y después vamos a tomar la imagen que queremos. Insertar aquí. Después debemos clicar aquí en ajustar al texto y tomar estrecho. Después podemos dar la forma que queremos a esta foto. Aquí sería muy bien. La principal herramienta que usaremos a continuación es el cuadro de texto. Esto nos permite estructurar el CV de la manera que deseemos que sea. Para la parte de información básica, por ejemplo, vamos a crear un cuadro de texto en la parte superior de la página, largo y estrecho, para escribir nuestro texto. Entonces vamos a clicar insertar, aquí cuadro de texto, dibujar cuadro de texto y dibujar un cuadro aquí. Vamos a quitar el contorno, vamos a clicar aquí y poner sin contorno. Escribiremos información personal básica como su nombre, su número de teléfono, su dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, cualquier cosa que pueda ser útil para el empleador. Después vamos a centrar eso, elegir una fuente simple como el Arial y poner un color que sería azul oscuro. Aumentar un poco el tamaño y ya está. Después de eso, escribe una o 2 frases describiendo tu búsqueda de trabajo y qué tipo de trabajo quieres. También usaremos un cuadro de texto y un estilo simple. Esta parte es muy útil para el reclutador porque le ayuda a ver claramente en su búsqueda de empleo y su interés en el trabajo propuesto. Para las 2 partes principales, educación y experiencia laboral, usaremos un estilo simple y limpio. Siempre empezamos escribiendo la fecha de inicio y fin de la experiencia, y clasificando desde la más reciente a la más antigua. Para la parte de educación, debes escribir el nombre de la escuela, centro de formación o instituto en negrita, seguido de la ciudad. Debajo escriba el tipo de habilidades aprendidas y el diploma obtenido. Para la experiencia laboral, escriba el nombre del puesto que ocupa en negrita, luego el nombre de la empresa en subrayado y luego la ciudad. Debajo escribe unas palabras, una pequeña frase que describa las funciones y lo que nos trajo para mejorar la experiencia. Si lo desea, puedes dar el contacto de su antiguo jefe en la última línea de la descripción del trabajo como referencia laboral. Para la parte de las habilidades es lo mismo, tienes que mantenerlo simple.
Esta parte puede contener información como su licencia de conducir, su nivel de inglés, sus hobbies, su inversión en asociaciones, cualquier cosa que pueda darle valor a los ojos del reclutador. Finalmente, mencionaremos 3 consejos para un buen CV. 1. No uses demasiados colores. Un CV debe ser simple y profesional. 2 o 3 colores diferentes como máximo. No escribas todo en un color demasiado brillante como el rojo o el verde, pero un azul oscuro o un gris funciona bien. Lo mismo ocurre con los estilos de escritura y las fuentes. Tienes que ser consistente y usar los mismos estilos para los mismos tipos de información. 2. No escribas demasiado grande o demasiado pequeño. Una fuente entre 10 para las descripciones y 18 para los títulos servirá. 3. El CV debe hacer que la gente quiera leerlo. Para ello, debe ser organizado, claro y conciso.